una vez más, desde esta mesa preciosa, en donde el Señor nos da de ese alimento que tanto sustenta, alienta y fortalece, en este precioso día, en el Shalom de su Shabbat, en medio de gran festividad de conmemoración de milagros, porque estamos tras las pisadas frescas del que vive y reina, sí, tras Él, reconociéndole en cada uno de nuestros caminos y en el gozo de su salvación, en la plena confianza de su protección. Él es nuestro refugio, Él es nuestro guardador. Y la convocatoria está hecha. El sonido del shofar nos acompaña y nos alerta y ahuyenta toda maldad y ruegos con súplicas por los que en el quebranto se encuentran. Así que, siendo que son los tiempos cumplidos y que estamos atentos, el Señor le rogamos que hable a nuestro corazón y que afirme, que nos fortalezca en el vínculo de su paz, Así que el shofar ha sonado, la hora ha sido cumplida, el tiempo de la meditación está por delante. Roguémosle pues al Padre una vez más que nos está añadiendo en su día y que nos está poniendo un alimento tan lindo y en medio de tanta palabra derramada, tanta palabra, que estemos atentos, porque el Señor está hablando conforme dice el libro de la carta a los Hebreos, que es bueno que meditemos. Y cuando es presentada esta carta, hay una exhortación y nos lleva a conciencia. Entonces, qué bueno es meditar para poder iniciar. Cuando dice la carta a los Hebreos, el capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A Él nos resguarda. Dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles de espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta ahí. Amén, hermanos, amén. El amén tiene que salir de nuestro corazón. Aleluya, porque esta constitución, este estatuto, este decreto se ha cumplido en estos postreros días y resguardados en su absoluta verdad. Han avanzado los días y le damos gracias al Padre porque nos ha añadido. De Shabbat en Shabbat se está cumpliendo lo que los apóstoles dispusieron. Y a mí me encanta recordar
porque no hay cosa más certera en el corazón del hombre cuando anhela y procura caminar en la senda de justicia. Y cuanto más cuando la exhortación apostólica dice que para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Y la palabra nos instruye. Por eso que, guiados por la palabra, somos constituidos. Y esta es convocación de guiados por la palabra. Concilio de Jerusalén, narrado en la métrica de los capítulos de versículos del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, verso 21, cuando se habla de las 4 condiciones básicas para los que empezamos a caminar y ser guiados, con 4 principios e instrucciones de la siguiente manera. Cuando se dice, por lo cual yo juzgo, verso 19 de Hechos 15, que no se inquiete a los gentiles, a los que estábamos en el paganismo, que empezamos a abrir los ojos a la luz, que se convierten a Dios, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, lo que contamina, los ídolos, la fornicación, de ahogado y de sangre. Y el versículo 21 es lo que nos convoca, cuando dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Meditamos ya en este día sobre lo escrito por Moisés en el estudio de las 7 de la mañana y estamos en el día del Señor, que es el día de reposo, es el día de Shabbat, y meditamos. ¿En dónde? En este lugar constituido como el donde nos reunimos, reunión, sinagoga. Ahora, por estos tiempos de pandemia, a través de estos medios, en lo cual perseveraremos. Y hemos venido a lo largo de estos últimos meses, ya un par de años, estudiando de Shabbat en Shabbat, lo que se constituye como los evangelios, Y hemos concluido la semana anterior lo presentado por el fiel doctor Lucas. Hemos hecho tanto énfasis en ello, resaltando las virtudes de la fidelidad. Y hoy estamos a las puertas de empezar a ser guiados a través de lo que conocemos como el Evangelio de Juan, de Jonatán. Este Evangelio tiene otras virtudes de las cuales nos van a seguir fortaleciendo y animando. Y en esta línea, ser resguardados y aprender a escuchar. Y el Shema Israel sea manifiesto en la vida de los fieles. Escucha Israel, el Señor uno es, y solo a Él le adoraréis y solo a Él le guardaréis. Es escucha Israel, es obedece. Y en esa obediencia este apóstol Jonatán sea manifiesto, porque tiene unas virtudes sobre los mandamientos que anhelo poder empezar. Entonces le damos gracias al Padre por estos instantes que nos permite caminar y aumentando latidos sobre nuestros corazones, que los sostiene cada uno de ellos, nos ha añadido este día con aliento, lucidez, y en la instrucción, sabiduría. Que la revelación de la palabra venga de Él y no de los hombres. Este es uno de los 4 evangelios denominados sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque hablan de una misma circunstancia con diferentes perspectivas. Es como los testigos fieles. Cuando hay un acontecimiento, se convoca a testigos para emitir un juicio. Entonces, ¿dónde estaba usted? Estaba al frente. ¿Dónde estaba yo? Yo estaba atrás. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba a tantos metros, y hay testigos. Y cada uno habla sobre una misma circunstancia, diferentes versiones, pero sobre unas mismas circunstancias. Algunas coinciden y otras resaltan de acuerdo a la perspectiva de dónde, cómo y lo vivieron. Estos son los 4 evangelios. Y habíamos ya revisado el evangelio según conocido Leví, Mateo, y él resalta al león de la tribu de Judá. Sí, él resalta el sermón, la esencia del sermón del monte, ¿no? Lo profético y esta condición de la fortaleza de lo que implica un león, y como con autoridad
con autoridad, proclamó lo que conocemos como evangelio, cuando él no necesitaba la referencia de un rabino para dar la interpretación. Y él cuando decía claramente, ¿oíste que fue dicho? ¿Cómo oíste que fue dicho? Mas yo os digo. No necesitaba la referencia de ninguna de las líneas doctrinales que para la época eran válidas. Básicamente estaban las dos líneas fuertes del judaísmo de esa época, que era la casa de Gilel y la casa de Shammai. Y de ahí venían las otras doctrinas que ya eran de la hipocresía, las otras 5 del fariseísmo. A las demás no se les tomó muy en cuenta. A los más fuertes de la época, que eran los esenios, ellos se mantenían al margen, decían, a nosotros nos tomen en cuenta, nosotros estamos acá apartados, ustedes están contaminados. Y esto se está replicando. En la misericordia estamos, reconocemos que nos falta muchísimo, cuánto por aprender y crecer, mas en el resguardo de estos días somos fortalecidos los unos y los otros. Recibimos, nuestra posición es, Señor, habla, nosotros escuchamos, anhelamos obedecerte. Habla eterno, tus siervos escuchamos, y entrar en la línea de la obediencia. Así fue presentado Mateo. Cuando Marcos presenta, resalta las virtudes de Yeshua, habla del siervo sufriente, y es presentado como el becerro del sacrificio, pero sí mismo el becerro que cuando crece se hace fuerte, y es fuerte, y trabaja, y no decae. Y el aspecto de los milagros, sí, el aspecto de los milagros es lo que resalta Marcos. Bueno, Lucas lo acabamos recién y vimos cómo Lucas resalta eso de la fidelidad, ¿no? Eso del hombre, del natural, de la esencia, de la cotidianidad. Y resalta eso absoluto en el hombre. Y cuando ahora estamos a las puertas de empezar este estudio precioso según el Evangelio de Juan, vamos a resaltar ese aspecto. ¿Qué aspecto resalta Juan? Para poder hacer esta introducción y empezar a ir, como hemos ido en las otras lecturas, del verso a verso, capítulo a capítulo, verso a verso, escuchando las virtudes y siendo transformados en nuestro corazón. Y no siendo solo oidores de la palabra, sino hacedores, proclamadores del reino, porque hoy es cuando más con firmeza debemos proclamar el reino en medio de tanta perversidad y tanta maldad. Y aquí Juan vamos a encontrar cómo resalta la vida de Yeshua en su aspecto real, ¿no? Y el aspecto del águila, la fortaleza del águila, de las alturas y todo lo que usted puede mirar desde lo alto, en la esencia de lo real y su naturalidad como hijo de Dios. Por eso la introducción para la oración que hicimos a través de la carta de los Hebreos, donde resalta la deidad de Yeshua, la deidad de Jesús, y en esa condición exacta de identidad, que nos da identidad, porque al presentarse este evangelio, conocido como evangelio, se nos da identidad. Y solo podemos referenciar algunos aspectos. Por ejemplo, cuando estamos en el capítulo 1, desde el verso 1, que desde la próxima semana iremos versículo a versículo, pero vamos a estar como saltados para dar el aspecto, para dejar como un abreboca de lo que el Señor nos puede enseñar a través de la lectura de este evangelio. Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Toda la constitución y todo lo que constituye la esencia de lo que vivimos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos introduce. Pero hablamos de identidad. Cuando vamos al versículo 12, nos da esa identidad que tanto necesitamos y que hoy vivimos esta preciosa virtud. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto nos constituye como hijos, con identidad. Y esta identidad hace que digamos, Él es mi papá, y todas las virtudes que Él dispuso son para los hijos. Cuando usted está en casa de sus padres, no disfruta,
tranquilamente y puede entrar, sentarse, salir. Está en casa de papá. Cuando le invitan a la mesa, come confiadamente porque sabe que sus padres le prepararon el alimento y eso es de regocijo. Tranquilamente usted recibe el abrazo de un padre, de una madre, recibe las bendiciones porque está en casa de papá. Este Evangelio nos va a vislumbrar esta preciosa virtud de la identidad de la paternidad. ¿Qué tanto necesitamos? El verdadero Padre. Si bien hemos tenido padres terrenales que han marcado una senda en nuestros corazones, algunos en la firmeza y otros en la ausencia, nos han buscado y vemos la necesidad de esta paternidad. Y estas condiciones son las que se manifiestan. Este Evangelio marca su condición. Avancemos solo para ir viendo algunos aspectos que vamos a ver durante las semanas siguientes y el Señor añade Shabbat en Shabbat las condiciones propias. Avancemos al capítulo 20 de este Evangelio y vamos a encontrar en donde encontramos la razón de ser. ¿Sí? La razón de ser. Capítulo 20, ya cuando estamos en la resurrección, pero es la razón de ser. Y encontramos aquí el fundamento en el versículo 31 del capítulo 20, cuando dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis en Yeshua HaMashiach. En esta versión dice: para que creáis en Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el fundamento de todo este Evangelio. ¿Para qué? Fue escrito para esto, para que nosotros tengamos paz, que al leer aceptemos una verdad absoluta y la herencia eterna. Pero estas se han escrito para que veáis que Yeshua es el Cristo, el Mashiach, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren todos estos aspectos preciosos que a la luz de estos días, a la luz de la añadidura de cada uno de estos Shabbats, a esta hora, que ya tenemos por buena costumbre, apartados en el día, esta buena costumbre de sentarnos a la luz y leer el capítulo y el verso a verso que nos llena de su presencia. Y en los tiempos antiguos, digo antiguos, antes de esta pandemia, esta oficina se llenaba. Ahora cuento con la compañía de unos y otros y la misericordia del Señor. Y esperemos que esto se vaya levantando, aunque en otras latitudes de la tierra más bien se está acentuando, más que el Señor nos resguarde. Al igual que resguardó al pueblo cuando vinieron las plagas sobre Egipto, y ninguno del pueblo fue afectado, ni ninguno de los extranjeros que se pegaron al pueblo y se resguardaron en los principios, en los preceptos, en los conceptos, los mandatos de Dios, fue afectado. Ninguna de las plagas fue afectada a la casa de los redimidos. Que esta misma condición acompañe a los hijos de firmeza. Estas son las condiciones de esta presentación de este Jonatán, que en hebreo significa regalo de Dios. Este evangelio presentado por el regalo de Dios. ¿A usted le gustan las personas que son generosas, que constantemente están haciéndole presentes? Bueno, en esta condición es presentado como un regalo de Dios y debemos ir caminando conforme a esto. Y la virtud es de encontrar lo bueno. Cuando una persona no busca lo bueno, siempre va a encontrar quejas. Y aún este día precioso le va a encontrar alguna queja. Yo he conocido muchas personas que eran quejas o atraen enfermedad, están sobre enfermedad. Y entonces usted les saluda: ¿cómo están? Yo aquí. Lo primero que saben: no, pues bien, estamos muy bien, estamos con vida. Los que ya están en el sepulcro, los que están en una tumba, eso ya no puede manifestar la condición en que están. Mientras tenemos aliento, tenemos esperanza. Y mientras hay aliento de esperanza, mientras hay vida y esperanza, y que despertemos con lucidez. Y en el profundo estoy orando por alguien, ustedes conocen, y que el Señor despierte con esperanza. Estas condiciones son las que vamos a ver los aspectos a lo largo de este evangelio que nos presenta saliendo y logremos entender, salir del grieguismo en el que fue impregnado, uno por los tiempos y otra por la interpretación filosófica, siendo que esto es de testimonio natural. ¿Y qué tenemos que tener conciencia a esto?
Muchos apelan a este evangelio para poder tener lucidez de interpretación. Y los mismos apóstoles referenciaban en la condición de este Juan, el conocido como el discípulo amado. Sí, el discípulo amado. Cuando usted hace una cosa con amor, cambia. Usted hace una cosa de mala gana, cambia. Pero cuando hace con amor, cambia. Yo recuerdo algunas historias que me han servido como ejemplo de vida. Recuerdo de que existía un trabajador dentro de una constructora que había trabajado muchísimos años. Y trabajaban y construían casas. Y entonces ya le tocaba jubilarse y estaba cansado. Entonces el dueño de la empresa le dijo, haz esta última casa y te vas. Ayúdame con esta última casa y ya te puedes retirar. Entonces él la última casa la hizo, dije, acabo esta casa y me retiro. Pero tenía una actitud negativa. Y dice que esta casa la hizo de mala gana y no la hizo con buena calidad. No hizo con los buenos acabados, no puso los mejores materiales, pudiendo haber puesto lo mejor. No lo hizo de la mejor manera. Y cuando terminó la casa, dijo, bueno, ya está la casa. Y el dueño de la constructora le dijo, bueno, te agradezco. Y estas llaves que me estás entregando, esta casera es para ti. Esta casa es tuya. Es en reconocimiento por todos los años de servicio. Imagínate esa condición. Qué tristeza le acompañaría el resto de sus días que habitó en la casa que hizo con mala actitud. Y cuando había alguna falla en la casa no tenía a quién quejarse porque él mismo la hizo. Entonces, la virtud del amor hace que todo lo que usted hace lo hace con amor. Por eso es precioso estar en casa y cuando los padres, particularmente las madres de nuestro medio, ¿no es cierto?, preparan alimentos, lo hacen con amor. Y uno dice, no es que el sabor de la madre, hay algo especial cuando la madre prepara el alimento con amor y aún hace con pasión porque lo dedica a sus hijos, a los que ama. Esta es la condición de esta palabra, como con amor. Y usted, por ejemplo, cuando vamos al capítulo 13 de este evangelio precioso, de esta presentación de las buenas nuevas, que es lo que nos entusiasma a nosotros, el capítulo 13, en el versículo 29, habla de esta condición. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que es necesario para la fiesta, o que diese algo de los pobres. Estoy equivocado en el capítulo. Les ruego 1000 perdones. Versículo 23, ¿sí? 13, 23, sí. Está ahí. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, hice mis anotaciones, versículo 23, ¿sí? Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y aquí notamos esto. Cuando usted tiene una persona que ama, imagina esta relación que tenía con Jesús. Dice que estaba recostado en su pecho. Escuchar los latidos del Hijo de Dios hecho hombre en la tierra. Eso debe ser impresionante. Y los otros, como sabían que tenía como que era el mimado de Jesús, ¿sí? Le dice, pregúntale. Le hacían ojitos, ¿sí? Es como cuando utilizan a alguien que uno sabe. Y ahora tengo muchos recuerdos de mi vida por las debilidades que uno tiene por algunas personas cercanas a uno. Entonces, a vos te quiere, a vos te escucha. Y a veces tratan de utilizar esas personas para llegarle con algunos mensajes a uno. Y ese era esto, ¿no? El discípulo amado. En el capítulo 19, ya casi al final del ministerio de Jesús, también se resalta esta condición. Capítulo 19, desde la cruz, denota una condición de afectación. Imagínense, ¿qué encargo? ¿Usted a quién encarga a un hijo? ¿A quién encarga una madre que está en desvalío? A personas que realmente se conmueven, se conduelen, ¿no? Y miren, capítulo 19, verso 26, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y miren estas condiciones. Este va a ser el nivel. Si resaltamos la fidelidad de Lucas,
vamos a resaltar el amor con ciertas características. No en el amor que nos damos entre los hombres bajo condicionantes, no, un amor que lo entrega todo a cambio de nada. Son estas virtudes. En el capítulo 20 nos narra otra de estas virtudes preciosas del amor de este discípulo fiel, Capítulo 20 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro era él, Juan, Jonatán, el discípulo del amor. Dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El amor hace que llegue uno más rápido, que sea más apasionado. No está ni siquiera en la condición física. El amor mueve diferente al corazón, mueve diferente a los miembros. El amor es apasionado y resalta estas condiciones. Y ciertamente, dice: luego Simón Pedro llegó tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Miren estas condiciones preciosas y el resaltar esta virtud, el estar ahí y llegar primero, es la primicia, la causa del amor. El capítulo 21 denota una condición que después la abrogaban a este Juan. Pensaban que el Señor iba a volver, que ascendió en los cielos, y cuando Él regrese, Jonatán iba a estar todavía entre los vivos. Y entonces, por una condición que narra este capítulo, el capítulo 21, el verso 7, dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a mar. Usted recordará, Él le reconoce. El amor hace que uno reconozca. Muchos dicen eso las mamitas, ¿no? Dice corazón de madre. El amor hace que uno reconozca. Y muchos de estos acontecimientos que denotan. Y vamos viendo estos aspectos importantes de quién era este Jonatán, este conocido como Juan en nuestro medio, y los aspectos de la virtud del amor. Cómo nosotros estamos lúcidos sobre esta cuestión. Y en esta línea en donde el Señor nos va a permitir caminar. Este ministerio es levantado como un simbolismo real, porque Dios es amor. Entonces la virtud va a ser manifiesta cuando leamos. Por eso es que nosotros cuando sí empezamos el ministerio, recibimos este consejo de poder entender la palabra a través de este evangelio, y aconsejamos a los que recién llegan que empiecen leyendo por el evangelio de Juan, porque se resalta esa virtud y que le conozcan en el amor, en la misericordia, no por el juicio. Por eso, por el amor, por la misericordia. En este capítulo 19, el versículo 27, cuando dice: ahí a tu madre, es una entrega de confianza y que debemos resaltar. Ellos eran y tenían unas características. Este Juan, que era primo hermano de Yeshua, tenía esa afectación, ese cariño. Y él tenía otro hermano, que era otro de los apóstoles, Jacobo, ¿no? Y entonces ellos eran conocidos como los hijos del trueno. Sí, eran los hijos del trueno. Y de esto denota el capítulo 9 de Lucas, cuando en unas circunstancias ellos pedían que caiga fuego ante la indolencia de unos y no haber recibido a Yeshua. Imagínense, ¿a cuántos nos hubiese caído fuego cuando el Señor quiso hablar en nuestros corazones y lo rechazábamos? Y en este capítulo denota esto, de estas características de Juan. En Lucas capítulo 9, el verso 54, dice, aquí está el pasaje. Desde el 51 para entrar en el contexto de la historia, cuando dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eran del fuego. Esos eran drásticos. A pesar de tener el amor, cuando veían este rechazo, no resistían. ¿Quieren que les caiga fuego? Y fueron reprendidos. Sí, ciertamente. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea. Sí. Porque, Señor, cuánta misericordia ha tenido con nosotros. Cada uno de nosotros, particularmente conmigo. Cuánta misericordia. Hace rato era que caiga fuego sobre mi vida y Él ha tenido misericordia sobre mi vida. Y hago ruegos por mi casa y por este ministerio precioso, de los cuales ustedes, los que me acompañan en este momento y los que, sin un momento de piedad, escuchan esta reflexión, esta lectura, esta introducción al Evangelio de Jonathan, las pueda servir. Estamos en estos preparativos y estoy exponiendo un abrebocas para tener claro lo que va a ser la lectura desde el próximo Shabbat a partir de las 10 de la mañana, de estos aspectos que resalta esta preciosa narrativa. Entendamos que esto del Evangelio tiene una profundidad impresionante, porque tiene palabra de vida. ¿A ustedes les parece que tienen palabra de vida? Bueno, son palabra de vida y sacan de la postración a cualquier desolado, a cualquiera que esté en el peor de los desánimos, las depresiones de este siglo. Esta palabra levanta a cualquier postrado. Aquí hay testimonio del que sacó por orden de él del sepulcro de los muertos, cuanto más de los que todavía con aliento experimentan desánimo. Y allá es donde nos quiere llevar el Señor, cuando a través del Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, sí, Mateo 20, vemos estas condiciones. Mateo capítulo 20, ¿qué habla sobre este Juan? 20, ¿qué hizo aquí? ¿Qué narrativa? ¿Qué da testimonio Leví sobre él? Y aquí denota quién era. Recuerda que fueron cuando se acercaba una de las fiestas y se iba a promulgar ya el edicto, pensaban que se iba a constituir el reino en lo plano físico, en lo estructural, en lo social, en lo político Israel. Aquí encontramos a él y a su hermano. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Imagínense, querían el ministerio de gobierno y algún otro ministerio. Entonces Yeshua respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Ay, no sabían la que está metiendo. El bautismo que hizo el Señor del vituperio, del abandono, de los látigos, de la crucifixión. Dice: ¿podéis? Dice: sí, podemos. No sabían de qué le estaba hablando y querían estar en esa posición. Diga: la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Este es Juan, este es el aspecto. Ahí estaba su madre, su hermano, y esto nos dan estos muchos aspectos que nos denotan esta condición. Y fue una columna dentro del ministerio apostólico después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Yeshua. Y en esto denota el apóstol Saulo de Tarso, Pablo, conocido en su carta a los Gálatas, que es bueno que lo identifiquemos porque fue de gran connotación. Entonces, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, ya se menciona a este gran personaje del amor. Capítulo 2 de la carta a los Gálatas y el verso 9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. En esta traducción dice así. Ya saben quién es Jacobo, que después le cambiaron a Santiago. Cefas era Pedro y Juan, Jonathan. Dice que eran considerados como columnas
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que como nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, aquí están dando las indicaciones. Y dice una recomendación nuestros apóstoles, ¿sí? Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Deberíamos también nosotros procurar este consejo de entre estos tres, entre Jacobo, Pedro y el apóstol amor Juan. Miren, estamos viendo algunos aspectos para lo que va a ser la inspiración y cómo va a ser los aspectos para resaltar lo que es el verdadero amor. Este Juan, este mismo Jonathan, escribe 3 cartas apostólicas y una revelación espectacular. Él escribe primera, segunda y tercera de Juan, en donde resalta la virtud de la ley, que denota algo que en estos tiempos se cumplió la profecía dicha a través de Daniel, cuando se anunciaba que iban en estos postreros tiempos a cambiar los tiempos, los calendarios y la ley de Dios. Y muy bien manifestada a través de muchos que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dando rienda al pensamiento del libertinaje y abstrayendo, siendo que Apocalipsis, en la misma revelación de Juan, anuncia el Señor estas condiciones, de que ¿quién iba a vencer al final? Los que guardan los mandamientos de Dios, la ley de Dios y el testimonio de Jesucristo, el testimonio de Yeshua. Él hace resalta esta condición de la ley sobre los hombres. Entonces, el capítulo 2 de la primera carta que él escribe, lo resalta de una manera clara, poniendo por delante la misericordia. Hagamos la lectura para hacer esta preciosa introducción y prepararnos para la semana que viene. Cuando dice del capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por ahí el verdadero nombre, por eso es que nos entusiasmamos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es Juan, este es el autor, el narrador, cómo vio la vida de Yeshua en medio de nosotros. Miren, cuán importante es
esto. Como les digo, la tradición en medio del pueblo decía que él no iba a morir. Él no iba a morir. Porque el Señor dijo, pero la misma Escritura narra esta condición. Y vayamos a este Evangelio de Juan, capítulo 21. Volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 21. Narra esta condición donde había esta comisión, ¿no? Dice que al descender, 21, versículo 9 del Evangelio según Juan, dice, al descender a tierra vieron brasas puestas de un pez encima de ellas y pan. Y Jesús dijo, traed los peces que acabas de pescar. Él era el que venid, dice, él les acercaba. Él es el que marcaba esta condición de acercamiento. Y entonces siempre había una condición como de envidia, increíble entre los apóstoles, no algo raro entre los hombres. No. Dice el versículo 21 de este capítulo 21 de Juan, otros aspectos importantes. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque el Señor le dijo a Pedro, camina, venga conmigo. Entremos en el contexto del versículo 20, cuando dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando vio Pedro, le vio y dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero él no estaba diciendo, sí, lo voy a hacer, si quiero. O sea, si el deseo era ese, a Pedro, ¿qué le importaba? Y es lo que nos debe pasar a nosotros. Y es uno de los principios de los 10 principios. No desee lo de su prójimo. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué es mi decisión? Y entonces de esta mala interpretación de estos dichos de Jesús es que se le abogaba que decían que él va a quedar hasta que él venga, al punto de que cuenta la tradición, la historia, de que fue el último en morir, y ya anciano, por la proclamación de la palabra, fue puesto en cautiverio, ¿sí? Desterrado en una isla, en la famosa isla de Patmos, y en esa isla fue donde él recibió la revelación conocida como Apocalipsis, en donde él puso en código ciertas condiciones, siendo que Roma le mandó exiliado, y dicen que aún fue metido en aceite hirviendo para morir, no se murió. Entonces, como no podían matarlo, mándenlo allá, con quemaduras y todo. Y ya siendo anciano, vivió en la isla de Patmos, y ahí recibió la revelación de la misericordia, porque es la virtud del libro de Apocalipsis, que el Señor, al entregarle la revelación y el apóstol Juan a escribirlo textualmente, escribe condiciones propias de resurrección. Cuando usted escucha la voz de Dios y vienen los diversos aspectos de este libro precioso de revelación para los hijos de fidelidad, y dice, bienaventurado el que lea, solo por leerlo, ya viene la bienaventuranza de lo que él escribe, y escribe en código, sí, cuando habla de Babilonia, siendo que Babilonia ya no existía para la época, era Roma la que la había condenado, y hasta ahora los que están en el ámbito de Roma no lo quieren reconocer, pero bueno, la escritura está para ser leída, y solo la palabra, en la misma presencia de Dios a través de su Espíritu, para ser revelada. Estos son los aspectos fuertes de lo que el Señor nos va a llevar en misericordia a la luz de los siguientes Shabbats, si es que el Señor nos da en añadidura. Estos aspectos impresionantes que nos van a despertar. Este es del apóstol, que algunos de los estudiosos de la palabra lo toman que va a ser uno de los dos testigos. Porque ciertamente ya todos coinciden en que el uno de los testigos de Apocalipsis es Elías. El uno es Elías, y algunos le atribuyen que va a ser Juan, el otro testigo, pero siendo que hay aspectos, la tendencia también dice que el otro va a ser Enoch, el otro Moisés, y entonces ahí está como tercera alternativa Juan. Enoch, porque dice que no puede vivir en el mundo venidero sin que su carne no vaya a producción, y de ahí en resurrección. Y como él caminó y dice que fue arrebatado con el Señor, al igual que Elías, podría ser uno de ellos. El otro es Moisés, algunos de los aspectos de la carta de Judas, uno de medios de manos de Yeshua.
habla que hubo una controversia, querían tomar el cuerpo de Moisés y entonces habla de que fue resguardado. Entonces, si fue resguardado el cuerpo de Moisés, tiene que ir para la resurrección. Entonces, son una de las condiciones. Entonces, está entre los candidatos para ser de los dos testigos de este apóstol del amor. Entre Enoc y Moisés y Juan está la disyuntiva. Ya los estudiosos, los de la profundidad, recuerden que nosotros somos lectores, apasionados lectores de la palabra de Dios, sabiendo que esta palabra es eficaz, cortante como espada de doble filo y que nunca retorna vacía, nunca retorna vacía. Y eso es por eso que estamos tan empapados, sumergidos en su palabra, haciendo esta purificación, tevilá en su palabra para ser purificados en todos los aspectos. Y entonces esta narrativa de este evangelio está dividida en 21 capítulos, en donde los iremos narrando uno a uno y algunos de estos aspectos importantes. Vamos a dividirlo para resaltar esta condición. Primero, el primer capítulo, la identidad tocante al verbo, a la acción. Y desde el capítulo 2 al 12, lo que él hizo públicamente, el testimonio vivo. De ahí veremos desde el capítulo 13 al 17, todo eso de lo privado de él, sus amigos privados. Ahí van a asomar la famosa Marta, el que fue sacado de los sepulcros, ahí con la anunciación. Y ahí terminaremos del capítulo 18 al 21 con lo que va a ser su muerte y resurrección, que es lo que nos convoca, Entonces, vamos a hacer este resumen y no sé, seguramente 21 sábados nos ocuparemos de relatar esto en esta horita que el Señor nos permite estar en su presencia, meditando dentro de su día, apartado, resguardado, en esta hora, por estos días, mientras nos permitan, en este sitio que es donde nos reunimos, nuestro lugar de reunión, donde hacemos asamblea con los libertados y apartados. Y ahí veremos todos estos aspectos. Entonces, enfocando en estos cuatro aspectos: la identidad, la doctrina, su misión y su llamado. Como les decía, en el capítulo, cada uno de ellos resaltaremos. Tengo unos minutitos más, no quiero interrumpir a nuestra hermana Cristina, que ya está preparándose a través de la plataforma Zoom. Para los que no alcanzaron la enseñanza del día jueves, les invito en la plataforma, en nuestras redes. Está ahí una comunidad de la congregación, ya va a estar el vínculo apenas termine yo, y para preservar esos estudios que nos dan firmeza. Nuestra roca de la salvación está sobre su conocimiento. Nuestra fe no es efímera, nuestra fe no es así, no como el tálamo, no, nuestra fe es firme en la roca de la salvación y de todo lo profético. Esta es la palabra profética más segura de la cual nosotros nos resguardamos. Entonces, vamos a ver estos aspectos importantes y les animo. Esta es como la promo del Evangelio de Juan, y les comprometo a ustedes y los que se añadan a que nos acompañen en la lucidez de esta revelación, encontrar la verdadera doctrina. Y como les decía, no necesitaba de la interpretación rabínica de nadie, porque hasta ahora la Casa de Judá, cuando interpreta y da análisis sobre las mismas parashá que nosotros las estudiamos y las meditamos, ellos dicen, como decía el rabino tal, lo explicó así tal rabino, lo explicó así tal rabino. Para nosotros, el único y verdadero rabino es Yeshua, nuestro Mesías. Sí, por él dijo claramente: mas yo os digo. ¿Ustedes escucharon esto? Mas yo os digo. Y la voz de él es el que pone pausa. Cuando había confusión, él dijo: en el principio no fue así. Los patriarcas tuvieron muchas mujeres, pero en el principio no fue así. El divorcio no, en el principio no fue así. Y él nos lleva a la última palabra. Por eso caminamos tras sus pisadas y en el gozo su salvación. Su misión, anhelamos cumplirla. Y quiero detenerme en esta condición y poder quedarnos en el llamado, su llamado. Por eso, para concluir esta horita y esta introducción en su mismo evangelio, regresemos al capítulo
15. En el capítulo 15 está la misión y cómo no resaltarlo para percibir algo del banquete, de este delicioso alimento que el Señor nos va a permitir meditar a esta hora, si es que Él añade en el futuro. Capítulo 15, del verso 1 adelante, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En una de las traducciones de la acepción en el hebreo y aún por el griego, el pámpano son las ramas. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Toda rama que en mí no lleva fruto la quitará, y todo aquel que lleva fruto la limpiará para que lleve más fruto. Los que de una u otra manera hemos estado cerca del campo, en la producción de los árboles, sabemos que hay que podar las ramitas para que florezcan, y cuando cae una plaga, una las limpia, saca lo seco para que florezca. Dice el verso 3: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Imagínense, qué promesa más preciosa. Permanecer en Él y pedid todo lo que necesitéis. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo sea en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho, dado a conocer. No me elegisteis vosotros, y aquí viene lo crucial, es lo que me llega a mayor gozo. No soy un advenedizo, no vengo así porque un ofrecido, no, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahí el llamado. Y que quede ahí, para que sea un gran entusiasmo en nuestras vidas, el estar atento y despertar diferente cada Shabbat, cada día del Señor, y a resguardarlo, y ya no comprometernos con los afanes del mundo, y comprometernos para escuchar lo del amor. ¿Qué tiene el cielo? ¿Qué tiene el reino para el amor en nuestras vidas? Así que acabamos unos minutitos antes para que se puedan preparar, para que vayan a disipar un ratito y puedan una vez más recibir la instrucción a partir de las 11:10, cuando Cris active la plataforma. Estar muy atentos. La misericordia nos acompaña. Este es el día en que el Señor ha sido convocado. Estamos resguardados en su palabra y resguardados en ella nos juntamos. Acabará Liz. Les ponemos a consideración a nuestros muy amados y fuente de inspiración, nuestro hermano Joseph y su ministerio de Descubre la Biblia. A partir de las 12 tiene un noticiero donde escuchamos testimonios a nivel mundial de lo que el Señor está haciendo con estas vidas transformadas, igual que las nuestras. Y ahí poder escuchar nos entusiasma.
Enseguida él hace un análisis de la palabra, nos presenta un riquísimo almuerzo. A los hermanos de la congregación, a partir de las 3 de la tarde, los niños, los jóvenes, son impartidos con la palabra, ya que no pueden ser convocados por las restricciones que establece el gobierno en este tiempo de enfermedad. Pero los niños pueden dejar de recibir la palabra. Así que les invitamos a que se pongan en contacto y puedan entrar a los accesos de la plataforma Zoom y puedan recibir la instrucción que los maestros de la congregación están preparados y siembran en el corazón de nuestros jóvenes, nuestros niños, y se cumple lo que está establecido en el libro de Proverbios, que instruye al niño en su camino para que cuando aún sea viejito no se aparte del Señor y sea ya formado desde la juventud. Eso será manifiesto desde las 3 de la tarde a aproximadamente 4 de la tarde. Y por eso hay esa horita de remanso entre las 4 y las 5 para que los que tienen el llamado al servicio aquí en la congregación para poder colaborar, para llevar ese mensaje que anhelamos en el cierre de este día. En el cierre nos prepara el Señor. A partir de las 5 de la tarde, una vez más, estaremos en este lugar que el Señor nos ha prestado y nos añade para promulgar su verdad. Anhelamos que el Señor nos siga guardando y añadiendo, y la provisión que en la misericordia nos permite continuar. Así que, para concluir, hermanos, una vez más, poder acercarnos todos a la gracia. El Señor no se disgusta con que oremos y nos acerquemos e invoquemos constantemente, no, para nada. Al contrario, se complace con sus hijos de misericordia y en este día, que es sello y estandarte de fidelidad. Bendito y santo es el nombre suyo, Padre amado, oh Yahweh, eterno Dios nuestro, que a través de la vida de su Hijo, Yahoshua Hamashiach, Yeshua, Jesús de las naciones, en ese nombre nos presentamos y le rogamos de misericordia que nos guíe, nos preserve del tiempo venidero, de este tiempo de maldad, y ponemos en su consideración, Señor, la oración por nuestros cónyuges. Le rogamos por su vida, Señor, y ponga bálsamo en el corazón donde se encuentren. Sean resguardados. Para con los hijos que nos ha dado por herencia, siendo que son suyos, en nuestro resguardo, la provisión y la necesidad de su palabra en sus corazones sea afirmada. Ruego por sus vidas. Y para los que nos ha añadido, Padre, años y nos ha permitido ver las generaciones, le ruego, Padre amado, por los hijos de nuestros hijos, la sanidad, la provisión, el sustento, el abrigo para con ellos. Le damos gracias, Padre amado. ¿Cómo no agradecerle por cada uno de los hermanos de la congregación? Y una vez más, para los que en el momento de la debilidad, a través de la enfermedad, de la necesidad, sean resguardados. Usted, Padre, Abba Padre, bendito y santo es su nombre. Resguardados del poder de la sangre del sacrificio, nos presentamos y aún en este su día le rogamos que si algún acto le ofendemos, nos perdone y nos guarde de hacer esa maldad. Le damos gracias, Padre, por este día y por cada uno del alimento servido en la mesa. Estamos atentos y resguardados de misericordia. Una vez más, en el nombre de Yeshua, su Hijo, nuestro Mesías. Amén y amén. Amada familia, estamos atentos y este es un día de victoria en medio de milagros. Las luces están encendidas en sus corazones y en los nuestros. Un fuerte abrazo. Hasta la tarde.